en equipo, A. Blomfield. Buenas noches, tengan todos. Les damos la cordial bienvenida a nuestro primer webinar del semestre con el tema Seguridad del Paciente. Esta actividad está organizada por los estudiantes de medicina de 10º semestre que cursan la materia de medicina preventiva en la Universidad Autónoma de Chiriquí, bajo la supervisión del doctor Manuel Nazas. Para iniciar, tenemos a cargo la oración por parte de la estudiante Sihan Aldalí. Buenas noches para todos. Nos ponemos en presencia de Dios. Al comenzar esta reunión, Señor, nuestros corazones se levantan hacia ti para darte gracias por tu amor, misericordia y por permitirnos disfrutar de un día más de vida. Ponemos en tus manos esta actividad, pidiéndote que nos dé sabiduría y entendimiento para así ampliar nuestros conocimientos y poder ponerlos en práctica en nuestra vida profesional y ser buenos médicos, pero también ser buenos seres humanos. En tus manos ponemos nuestra vida, guíanos según tu voluntad, protege a nuestra familia, compañeros, amigos, profesores, llévanos por las sendas de dicha y paz. Que no nos falte la fe y la esperanza para seguir adelante cumpliendo nuestras metas, anhelos y sueños. Amén. Como principales objetivos tenemos proveer estrategias de los trabajadores de salud para prevención de incidentes sanitarios en los pacientes que reciben atención en las instalaciones de la red de salud de la República de Panamá. Reducir los riesgos sanitarios en la atención de salud en las instalaciones de la red de salud de la República de Panamá y detectar los fallos en los sistemas de salud y en la organización del trabajo médico y, por tanto, valorarlo como una oportunidad de mejora. Ahora, antes de empezar con las exposiciones, me gustaría comentarles la metodología que llevaremos a cabo. Al finalizar cada exposición, se realizarán algunas preguntas. Al final de las exposiciones que se harán. Agradecemos a todos la asistencia por permanecer en esta sesión. Sin más, damos inicio con la primera exposición a cargo del estudiante Jaime Miranda con el tema Seguridad del Paciente. Errores de humanos, ocultar errores es imperdonable, no aprender de ellos no tiene perdón. Sir Liam Donaldson, presidente de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Siguiente. A modo de introducción, la seguridad del paciente se considera actualmente un problema de salud pública. Es una prioridad no solamente a nivel del daño del paciente, sino que también supone un coste adicional, siendo este un impacto económico importante para todos los sistemas de salud. Algunos de los efectos adversos relacionados con la atención sanitaria son frecuentes y en muchos casos pueden ser prevenibles. Es importante conocer cómo se producen y sobre todo los defectos del sistema que han contribuido en ello. Siguiente. ¿Qué logramos con todo esto? Primero, vamos a conocer los riesgos que se van a afrontar, la capacidad que vamos a tener nosotros para poder controlarlo y la probabilidad de que esto vuelvan a ocurrir. Y sobre todo, lo más importante es su impacto en la calidad de vida de los pacientes. Siguiente, por favor. ¿Qué es la seguridad del paciente? Siguiente. Se define como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Es un componente esencial de la calidad asistencial y la condición previa para la realización de cualquier actividad clínica. Siguiente. Es muy importante la seguridad del paciente, ya que se fundamenta para prestar servicios sanitarios esenciales de calidad. Existe un claro consenso de que los servicios de salud de calidad en todo el mundo deben ser tanto eficaces y seguros y estar centrados específicamente en el paciente. Además, para que los beneficios de una atención sanitaria de calidad sean efectivos, dichos servicios de salud deben prestarse de manera tanto oportuna
equitativa, integrada y eficiente. Siguiente. Para tener una exitosa ejecución de las estrategias de seguridad del paciente, tenemos que tener políticas y normas claras, capacidad de liderazgo, datos epidemiológicos para impulsar mejoras en la seguridad del paciente. Es muy importante tener profesionales sanitarios altamente cualificados y sobre todo es muy importante la participación efectiva por parte de los pacientes en su atención. Como mencioné anteriormente, el trabajo del personal de salud debe ser oportuno, equitativo, integrado y sobre todo eficiente. Siguiente. Algunos datos y cifras. Cada año se producen aproximadamente 124 millones de eventos adversos por una atención poco segura en los hospitales de los países que tienen ingresos bajos o medios. Esto provoca alrededor de 2,6 millones de muertes. A nivel mundial, hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria ambulatoria. De estos, hasta el 80% de los daños se pueden prevenir. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción, el uso de medicamentos, y los principales tipos de eventos adversos más gravosos incluyen tromboembolismo venoso, úlcera por presión e infecciones. Siguiente. Normas de seguridad para el paciente. En la prevención debemos tener normas de los programas de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención. Se debe reportar en caso de que exista algún evento adverso, errores asociados a las transfusiones en el ámbito quirúrgico y en la atención de los pacientes. Siguiente. Dentro del reporte de eventos, vamos a definir el evento adverso, que es más que el resultado de una atención en salud que de manera no intencional va a producir un daño, mientras que el evento centinela es un hecho inesperado que no está relacionado a la historia natural de la enfermedad, como lo puede ser la muerte del paciente, una lesión grave o un cambio permanente del estilo de vida. Mientras que, según la OMS, el incidente es cualquier suceso o circunstancia que dañe o pueda dañar innecesariamente un paciente. Y por lo general no suele estar asociado a la patología del paciente. Siguiente. La OMS sugiere cumplir algunos formularios antes de realizar algún procedimiento quirúrgico, como vemos aquí en esta tabla que se presenta en la pantalla. Y la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que era una iniciativa conocida como la cirugía segura salva vidas. Pero esto es más que un esfuerzo de la OMS por reducir a nivel mundial el número de muertes de origen quirúrgico. Esta iniciativa más que todo pretende aprovechar el compromiso tanto político como la voluntad clínica para abordar cuestiones de seguridad importantes, como lo puede ser prácticas inadecuadas de seguridad de la anestesia, infecciones quirúrgicas que pueden ser evitables o la comunicación deficiente entre los miembros del equipo quirúrgico. Siguiente. La OMS, bajo el principio primum non nocere, subyace acá, no, la anterior, esa. La OMS, bajo el principio primum non nocere, subyace a cada acto asistencial, por lo que podríamos asumir como principio básico que cada profesional es un sujeto competente y responsable que tiene como base de su actuación no generar daño. A pesar de todo esto, y por la cada vez mayor complejidad de la atención, el componente humano individual interactúa con varios factores, tanto personales como laborales. La salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Si bien todo esto es así, si la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, podemos afirmar que la seguridad del paciente no es solo la ausencia de los riesgos. Siguiente. Dentro de los fundamentos de la seguridad del paciente, encontramos la teoría del error de Reason, que más que todo menciona que se asume que el ser humano es falible, por lo que pese a los esfuerzos por tratar de evitarlos, los errores seguirán aconteciendo, por lo que es necesario que los procesos que se tienen que rediseñar para hacerlos más resistentes a la producción de fallos, menos propensos a las situaciones de riesgo
y así poder habilitar estrategias de detección e interceptación precoz de los errores. En esta imagen se ve cómo los peligros van a producir daños en lo que es el sistema de defensa, y si vemos la parte donde muestra lo que es la formación, ahí se señala que se va a ver más que todo a fallas humanas y del sistema, como lo puede ser una comunicación deficiente o una formación insuficiente. Siguiente. Otro fundamento de la seguridad del paciente es la creación de la cultura de seguridad, en donde una cultura en la que existe un compromiso de individuos y organizaciones con lo que es la seguridad y por tanto con aplicación de las mejores prácticas y estándares, y que sobre todo cuente con un clima de seguridad abierto y donde existe una confianza mutua en la que los errores se consideren como una fuente de aprendizaje. Siguiente. Bioseguridad y normas nacionales. En 2005, la OMS estableció la definición de bioseguridad como un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos tanto biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones. También no solamente este concepto va para la salud del personal de los hospitales, sino también para los pacientes y el medio ambiente. La evaluación de riesgo es el pilar fundamental de la práctica de bioseguridad. Entre las medidas de prevención y control del personal de salud y pacientes tenemos primero lo que es la higiene de las manos, uso de mascarillas, distanciamiento físico, equipo de protección personal, limpieza y desinfección de superficies, manejo de desechos sólidos hospitalarios. Existen 5 momentos para la higiene de las manos. Primero, antes de tocar al paciente. Luego, antes de realizar una tarea séptica. Después del riesgo de exposición a cualquier líquido corporal. Después de tocar al paciente. Y por último, después del contacto con todo el entorno del paciente. El Ministerio de Salud recomienda que el lavado de las manos debe ser con agua y jabón líquido. En caso de utilizar gel alcoholada, esta debe estar mínimo en una concentración de 70%. Todo el personal de salud debe portar mascarillas quirúrgicas y bueno, se prohibió que las mascarillas de tela, tanto para los pacientes hospitalizados como para el personal de la salud. Siguiente. Equipo de protección personal. El uso del equipo de protección personal para la prevención tanto del COVID-19 como otras enfermedades va a depender del tipo de actividad que se realice, el riesgo y el nivel de riesgo al que se encuentre expuesto. Uno de los puntos muy importantes es que el personal de salud tiene la responsabilidad de hacer el uso correcto y racional, quiere decir que no lo va a gastar de manera como si fuera algo ilimitado, lo que es el equipo de protección. Se deben colocar en todas las áreas de atención recordatorios sobre el correcto uso del equipo de protección personal y siempre debe ser supervisado. Siguiente. Manejo de desechos sólidos hospitalarios. Según el decreto ejecutivo número 111 de 23 de junio de 1999, se establece el registro obligatorio para los transportes de desechos peligrosos hospitalarios provenientes de los distintos establecimientos de salud del país. Debe existir un manejo desde el origen del desecho, donde se va a realizar una separación dependiendo del tipo de desecho en envases y bolsas especiales. Además de todo esto, las instalaciones de salud deben tener una provisión continua de los insumos para manejo de desechos. Esto quiere decir que deben tener bolsas negras, bolsas blancas, rojas, envases para objetos punzocortantes, envases para desechos comunes, envases para desechos bioinfecciosos. Todo esto debe ir de la mano con un adecuado horario y ruta de recolección y traslado de los desechos por lo menos 2 veces al día. Siguiente. Utilización de guantes. La OMS recomienda guiarse por esta imagen para la utilización de guantes y mediante esta pirámide establece en qué momento debemos utilizar guantes estériles o de exploración en situaciones clínicas. Es muy importante recordar que el uso de guantes no sustituye la higiene de las manos. Siguiente. La apropiada higiene de las manos se considera el principal factor para reducir la transmisión de los patógenos asociados al cuidado de la salud. Este procedimiento dura alrededor de 40 a 60 segundos y en esta imagen, en este folleto,
se presentan los 11 pasos correctos de un adecuado lavado de manos. Siguiente. Prácticas seguras para la administración de medicamentos. Es muy importante estar seguros y confirmar que el paciente, el medicamento, la dosis y la hora sea la correcta. Evitar que se le administre un medicamento que no es al paciente o que se le administre en una hora que no es la adecuada. También verificar la vía de administración de dicho medicamento. Antes de colocar un medicamento, se debe explicar al paciente qué es lo que se va a realizar y siempre se debe preguntar si tiene antecedentes de alergia. Siguiente. Las metas por alcanzar. Se debe priorizar la seguridad con los pacientes, promover dignidad, compasión y respeto. Y es muy importante promover lo que es la transparencia. Identificar las causas prevenibles de sufrimiento y muerte en los pacientes, para entonces crear planes para la acción y solución, logrando así mitigar estos casos. Siguiente. Algunas metas por alcanzar, según la Declaración de Varsovia en el 2006, destaca que la necesidad de establecer un sistema de notificación de incidentes entre sus líneas estratégicas. También destaca promover una cultura de seguridad del paciente con un enfoque sistemático, y también busca implicar a los pacientes y ciudadanos en la mejora de la seguridad. Mientras que la Declaración de Helsinki, la clave principal de esta declaración es la formación de la seguridad del paciente mediante la educación. Y los pacientes tienen derecho a estar seguros y a jugar un papel activo en su seguridad. Siguiente. Implicación de los pacientes en tu propia seguridad. Cada día miles de pacientes sufren daños en la atención sanitaria. Debemos fomentar que el paciente debe, de forma activa, participar en sus propios cuidados, investigar, informarse y preguntar. Y nosotros como médicos debemos aportar siempre información para que la calidad y el estilo de vida de los pacientes sea lo mejor posible. Siguiente. Referencias bibliográficas. Este 17 de septiembre, el colegio se viste color naranja. El Colegio de Médicos, a través de la Comisión de Gestión de Riesgo y Seguridad del Paciente, damos a conocer información importante sobre la seguridad del paciente. Fomentamos la participación del público en la seguridad de la atención sanitaria y promovemos las acciones que se llevan a cabo en el plano mundial. Sabemos que si los profesionales de la salud están seguros, el paciente estará seguro. En el año de la atención materna y neonatal segura, el lema es cuidados seguros para la madre y el recién nacido. Continuamos alineados con las metas de la Organización Mundial de la Salud. Identificación correcta de los pacientes. Mejorar la comunicación dentro del equipo sanitario. Transición asistencial. Mejorar la seguridad en la administración de los medicamentos de alto riesgo. Conciliación de la medicación. Garantizar cirugías en el lugar correcto con el procedimiento correcto al paciente correcto. Reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Lavado de manos. Reducir el riesgo de daño al paciente por caídas. Prevenir las lesiones por decúbito, úlceras por presión o escaras. Reporte y análisis de incidentes. Participación del paciente y la familia en el proceso de atención. Difusión e implementación de los conceptos de cultura de seguridad. En el año 2018 se crea la Comisión de Calidad de Gestión de Riesgo y Seguridad del Paciente. Se comienza a delinear y diagramar la primera capacitación especializada. En el 2019 comenzó la primera cohorte con más de 40 participantes. El año pasado se postergó el inicio y se jerarquizó las necesidades de los equipos de salud. Se realizaron charlas virtuales potenciando el trabajo con una alianza entre el Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos y el Instituto para una Cultura de Seguridad Industrial. Durante el mes de la seguridad del paciente, te invitamos a usar el lazo naranja. Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo.
en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Santiago Ramón. A continuación, vamos a ver la participación de nuestra compañera Rose Kiel, que nos hablará sobre la perspectiva médica y carga de daños. Buenas noches. La perspectiva del profesional médico. La seguridad del paciente es un trabajo que para el profesional médico es difícil, engorroso, extenuante y complejo. Sin embargo, tiene el potencial de mejorar en todas las áreas, siempre y cuando haya compromiso, participación local y la capacidad de la infraestructura. Hay varios retos por delante para producir una cultura de seguridad efectiva y positiva en las organizaciones sanitarias. Para mantenerse al día con los estándares internacionales, los gerentes de salud deben emplear métodos de gestión modernos, mirando superar los retos experimentados en el sistema de salud y en la cultura de seguridad. También se debe dar la búsqueda de la cultura de seguridad que requiere actitudes proactivas de todos los actores involucrados, así como la identificación de brechas de atención tanto a nivel personal como colectivo. Siguiente. El doctor Astolfo Franco, un cirujano general y líder en el Centro Médico de Cali, Colombia, menciona que errar es de humanos, pero pasar a segundo plano la seguridad del paciente no lo es, y explica que hay un rechazo por el personal médico de no poner en práctica los programas de seguridad del paciente, porque piensan que se están clavando el cuchillo ellos mismos. Y él señala puntos importantes que dificultan la implementación. Entre estos, el primer punto es la cultura médica actual, especialmente la mayor resistencia al cambio por profesionales de salud veteranos que no quieren cambiar su manera de pensar y de actuar. En el segundo punto está el mayor trabajo e implementación de recursos médicos cuando estos escasean. En el tercer punto, la sensación del profesional al sentirse observado y juzgado por sus acciones. Siguiente. En el cuarto punto, él nos menciona la falta de interés por los nuevos profesionales en este tema y arraiga que es un tema que no se trata en las universidades. En el quinto punto, el doctor menciona la falta de práctica, la costumbre a dar una solución en el momento y no pensar en sus consecuencias, especialmente en aquellas situaciones de mayor estrés y falta de tiempo. Y como sexto punto, el doctor menciona el impedimento más grande, es el miedo a enfrentar procesos administrativos, clínicos y judiciales. Los profesionales de la salud perciben que la seguridad del paciente es un riesgo a su oficio, pero a medida que éste se va informando y educando, los procesos se hacen médicos, se hacen más transparentes y se logra un mayor trabajo en equipo. No se dejan de cometer errores, pero se entiende que la responsabilidad es compartida y se asume la responsabilidad directa o indirecta de las acciones. Así se mejora y se asegura la mejor calidad de vida del paciente cuando cada personal de salud aprende de sus errores y no los vuelve a cometer. Siguiente. Ok. Ahora hablaré sobre la carga de daños desde la perspectiva del médico, comenzando con la frase de la coordinadora de seguridad para los pacientes de la OMS, Neelam Digra Kumar, que menciona que estos errores ocurren porque los sistemas sanitarios no están adecuadamente diseñados para afrontarlos y aprender de ellos. Cada año millones de pacientes sufren lesiones o mueren a causa de una atención sanitaria poco segura y de mala calidad. Muchas prácticas médicas y riesgos relacionados con la atención sanitaria se han convertido en problemas importantes para la seguridad de los pacientes. Entre los principales puntos que pueden intervenir en la seguridad del paciente
están los errores en la medicación, las infecciones relacionadas a la atención primaria, los procedimientos quirúrgicos poco seguros, así como la práctica de inyecciones poco seguras, los errores en el diagnóstico, la práctica de transfusiones poco seguras, los errores en la medicación, la septicemia y las tromboembolias venosas. Siguiente. Comenzando con los errores en la medicación. El error de la medicación es una causa importante de morbimortalidad en los pacientes, pero puede ser un concepto confuso y subestimado. En la atención de salud se define error en la medicación como el fracaso de una acción planificada para completarse como se pretendría, es decir, un error en su ejecución o en el uso de un plan incorrecto para lograr un objetivo, es decir, un error en la planificación. Y este error puede ser un acto de comisión o un acto de omisión. Un error de medicación también se define por Bates como cualquier error que se produzca en el proceso en el uso de medicación y se centra en los problemas con la entrega de una medicación a un paciente. Es importante destacar que aunque algunos errores de medicación causan daño al paciente, no todos lo hacen, pero los errores de medicación son una de las principales causas de lesiones y daños evitables en el sistema de atención sanitaria. Y se estima que en todo el mundo el costo asociado a los errores de medicación ascienden a 42 millones anuales. Hay muchos factores de riesgo relacionados. Estos pueden ser con el paciente, el mismo profesional de salud y la medicación, que se ven asociados con el error en la medicación. Por eso es importante tener en cuenta estos puntos, como lo son la disminución de la función renal o hepática de los pacientes, ya que estos se asocian con una mayor tasa en error de la medicación. También se puede presentar una cognición deteriorada en los pacientes. También es importante tener en cuenta el factor de riesgo de las comorbilidades, la situación de vida dependiente, la falta de adherencia a los medicamentos, la polifarmacia y la edad avanzada. También es importante aquellas estrategias que se deben realizar para evitar estos errores, llamadas estrategias de evitación. Estas, debido a las causas fundamentales de los errores, son diversas y se requieren múltiples. La FDA ha trabajado para revisar los nombres de medicamentos, aquellos que están confusos, también mejorar el empaque y exigir códigos de barras de identificación y también educar a los pacientes. Se han utilizado diferentes campañas y se mencionan los 5 derechos de la administración de los medicamentos, que son el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la ruta correcta y el momento adecuado. También es importante la divulgación de estos errores, ya que dan beneficio al paciente individual y también proporcionan datos para la comprensión sistemática más amplia de cualquier patrón recurrente de errores. Y en general, los pacientes y sus familias desean que sean transparentes con ellos y que se les divulgue cualquier tipo de error que se llegue a cometer, incluso aquellos que no hayan repercutido o sido perjudiciales para ellos. Ellos esperan que se les informe tan pronto se descubra un error y se les diga en persona, se les den disculpas y se les informe de los esfuerzos para prevenir errores futuros. Alternativamente, se informa que la no divulgación disminuye la confianza de los pacientes en los médicos y aumenta la probabilidad que estos cambien de doctores. Siguiente. Okay. Ahora les hablaré sobre las infecciones relacionadas a la atención primaria. También son conocidas como infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias. Constituyen un problema de salud pública por el aumento de la morbimortalidad que producen en los pacientes hospitalizados y por el incremento de los costos de hospitalización por conceptos de estadías prolongadas, los tratamientos, antibióticos costosos e intervenciones quirúrgicas, sin contar con los costos asociados dados por pérdidas de salario y producción. Se define como toda infección que no esté presente o que
que no se aprecie en el momento del ingreso o que aparezca después del alta hospitalaria o el procedimiento médico ambulatorio. Puede ser causada directamente por la acción del microorganismo o a través de sus toxinas. Y entre los factores que favorecen a estas enfermedades nosocomiales están la edad, la gravedad de la enfermedad base, el estado inmunológico, el estado nutricional, la duración de la hospitalización, el no cumplimiento de normas en los procedimientos invasivos, principalmente catéteres venosos o urinarios, también intubación endotraqueal, endoscopías o cirugías. Y también el hacinamiento en los servicios, como el déficit de agua, de ropa, utensilios de limpieza y materiales gastables en el área de riesgos. Siguiente. Otro punto a abordar son los procedimientos quirúrgicos poco seguros. Operar es una tarea inherentemente precaria que requiere una compleja coordinación entre individuos y equipo de distintos niveles y experiencias y disciplinas. Dentro del contexto del sistema hospitalario, bajo las limitaciones impuestas por el tiempo y la incertidumbre. Los procedimientos quirúrgicos poco seguros provocan complicaciones de hasta un 25% en los pacientes y anualmente casi 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren complicaciones significativas, de los que 1 millón fallecen durante las intervenciones o inmediatamente después. Siguiente. En la imagen de la izquierda podemos apreciar el modelo conceptual de compromiso de seguridad. En la línea negra continua se presenta el curso de una operación. La parte azul representa la seguridad del paciente y la parte roja ya cuando el paciente está presentando daños. El número 1 representa el comienzo del caso. El nivel de seguridad del paciente está determinado en gran medida por factores basales del paciente. En el número 2 ocurre un compromiso de seguridad y disminuye el nivel, pero el caso permanece dentro de la zona de seguridad. La amortiguación por otros factores mantiene entonces un entorno seguro para el paciente. El número 3 se ve un compromiso de seguridad que disminuye el nivel de seguridad más allá de la zona de seguridad, pero la repercusión parcial evita que el paciente avance más hacia el daño. El número 4 es un compromiso de seguridad final que reduce el nivel de seguridad por debajo del umbral de daño y se manifiestan resultados negativos para los pacientes. Y en el número 5 se logra la estabilización del paciente. Sin embargo, el daño es irreversible, pero no se produce un daño adicional. En las imágenes de la derecha se ve la atribución de factores al paciente por proveedores o entornos y organización. Los factores que contribuyeron a la desviación entre el paciente y los proveedores, y en la parte de abajo se ve la distribución de los factores que ayudaron a compensar estos daños. Siguiente. Otro punto son las prácticas de inyecciones poco seguras. En entornos de atención sanitaria, la práctica de inyecciones poco seguras pueden transmitir infecciones, entre ellas el VIH y otros virus como hepatitis B y C, y plantean un peligro directo para los pacientes y los profesionales sanitarios. Representan una carga de daño estimada de 9.2 millones de años de vida perdidos por discapacidad y muerte a nivel mundial. Entre el 40 y 70% se aplican con jeringuillas resultando no estériles, en especial en países en vías de desarrollo, por lo cual se expone a los pacientes a adquirir patógenos sanguíneos. Las inyecciones administradas bajo protocolo de seguridad evitan entre 1.3 millones de defunciones y previenen la pérdida de 26 millones de años de vida útil y ahorran al sistema de salud entre 6.000 y 29.000 millones de dólares. Se han identificado diferentes procedimientos bajo la denominación de prácticas de inyecciones no seguras. Estas ponen en peligro a los pacientes, Entre ellas, la reutilización de jeringuillas, de cambio de aguja, el hecho de compartir la jeringuilla y preparación de mezclas endovenosas entre pacientes,
la utilización de bolsas de líquido para diluir varios medicamentos y omisión en el cambio de dispositivos estériles por uno nuevo cada vez que se va a acceder a la línea endovenosa o la piel del paciente. Siguiente. Okay. El siguiente punto son los errores en el diagnóstico. Estas son una fuente importante de enfermedades y muertes evitables. Aunque el diagnóstico siempre ha sido fundamental para la práctica de la medicina y los errores de diagnóstico siempre han prevalecido, los esfuerzos sistemáticos para medir estos errores y analizar sus fundamentos han sido limitados en comparación con otros esfuerzos de mejora de la calidad y la seguridad. Es que justamente las dudas y los miedos, los que se combinan son una fórmula letal para el diagnóstico incorrecto. Y un diagnóstico incorrecto lleva a costos de errores en el diagnóstico, a que se dé un mal tratamiento o un mal manejo del paciente y puede llegar incluso a causarle la muerte. Siguiente. La práctica de transfusión poco segura expone a los pacientes al riesgo de reacciones adversas a la transfusión y la transmisión de infecciones. Los datos sobre reacciones adversas a la gravedad se ve comprometida en un grupo bastante grande. Su naturaleza insegura determina que los actos médicos que tienen por objeto este componente del cuerpo puedan acarrear consecuencias dañosas en los pacientes que se someten a este recurso, pues constituyen un vehículo de transporte de enfermedades. Y una mala indicación médica de transfusión implica malas reacciones de injerto o infecciones y que el paciente se vea comprometido con su vida misma. Siguiente. Luego están los errores de irradiación. Esto se ve por la alta precisión o la mala calibración de cierta radiación que a veces tengan que tener los pacientes, principalmente en enfermedades o neoplasias que tengan este tipo de tratamientos. En otro punto está la septicemia, ya que la sepsis es una causa muy importante de muerte. El diagnóstico de sepsis merece más atención en el ámbito hospitalario cuando surge la hipótesis de negligencia después de la muerte, a menudo inesperada de los pacientes hospitalizados. La sepsis tiene una tasa de mortalidad de un 30 a un 90% y es una causa común de enfermedad grave. Esta a veces se ve adquirida en la comunidad y las muertes pueden estar asociadas con infecciones debido a un dispositivo médico quirúrgico, por ejemplo, catéteres centrales o traqueostomías y drenaje. Siguiente. Como último punto está las tromboembolias venosas. Son una de las causas más frecuentes y prevenibles de daño a los pacientes y suponen una tercera parte de las complicaciones atribuidas a la hospitalización. Se estima que anualmente se registran 3,9 millones de casos en los países de ingresos altos y 6 millones de casos en aquellos países que tengan ingresos bajos y medios. Y las tromboembolias venosas tienen una cierta relación con la cirugía, debido a que en España, 1 de cada 7 pacientes que se diagnostican con trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar han pasado antes por el quirófano, antes de que este sea diagnosticado con esta enfermedad. Esto es debido a que el paciente postquirúrgico tiene poca movilidad y este periodo prolongado en cama enlentece la circulación de la sangre en las venas y facilita la trombosis. Y esto presenta entonces una alta mortalidad y principalmente en pacientes que también puedan tener algunas enfermedades como la insuficiencia cardíaca. Siguiente. Estas son la bibliografía y muchas gracias. Continuamos con el tema Metas de la Organización Mundial de la Salud y ámbito legal por el estudiante Juan Diego Zamudio. Buenas noches, ¿qué tal?
Con respecto a mi tema, la respuesta de la OMS reconociendo que la seguridad del paciente es una prioridad sanitaria mundial, la Asamblea de la Salud adoptó una resolución sobre la seguridad del paciente que respalda el establecimiento del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Como primer punto, ellos observaron y básicamente hicieron hincapié en la prioridad sanitaria mundial que conlleva la seguridad del paciente, con la finalidad de tomar y promover la seguridad, aumentando la concienciación e implicación de la opinión pública, mejorando la comprensión mundial al respecto y trabajando a favor de la solidaridad y la acción mundial. Y como segundo punto, ellos denominaron el 17 de septiembre como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Siguiente. A nivel de las esferas estratégicas claves, el proyecto de plan de acción ofrece una lista de medidas sugeridas para los gobiernos, los agentes no estatales, las organizaciones internacionales, las organizaciones intergubernamentales, la Secretaría de la OMS y, lo que es más importante, para los centros de la salud. Siguiente. Esas medidas se han agrupado en lo que se conocen como las OE o los 7 objetivos estratégicos siguientes. El número 1 habla acerca de lograr en todas partes que la reducción a cero del daño evitable provocado a los pacientes sea un estado de ánimo y una regla de compromiso en la planificación y prestación de la atención de salud. El punto 2 sería establecer sistemas de salud y organizaciones de salud altamente fiables que protejan de forma cotidiana a los pacientes de sufrir daño. El punto número 3, garantizar la seguridad de todos los procesos clínicos. Siguiente. Con respecto al punto 4, habla acerca de hacer participar y empoderar a los pacientes y familias para que ayuden a lograr una atención de salud más segura y respalden el proceso para conseguirla. El punto 5, motivar, educar y capacitar para proteger a todos los trabajadores de la salud y contribuir al diseño y la prestación de sistemas de salud que sean más seguros. En el punto 6, garantizar un flujo constante de información y conocimientos para promover la atenuación de los riesgos, la reducción de los daños evitables y mejorar la seguridad de la atención. Y por último, siguiente. El punto número 7 habla acerca de desarrollar y mantener sinergias, relaciones solidarias y asociaciones multisectoriales y multinacionales para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención. Al centrarse entonces en estas esferas, para facilitar las mejoras sostenibles en la seguridad del paciente, la OMS pretende mejorar la experiencia de los pacientes, reducir los riesgos y los daños, lograr mejores resultados sanitarios y así también reducir lo que son los costos. Siguiente. Con respecto a lo que son las iniciativas de la OMS hasta la fecha, en materia de seguridad del paciente, comenzó con la puesta en marcha de lo que se conoce como la Alianza para la Seguridad del Paciente, fundada en el 2004, y ha seguido evolucionando con el tiempo. La OMS entonces ha facilitado la mejora de la seguridad de la atención sanitaria en los estados que forman parte de esto mediante el establecimiento de los que se conocen como retos mundiales. Los retos que hay hasta la fecha entonces son los siguientes que se muestran en pantalla. El número 1 habla acerca de una atención más segura, establecida en el 2005, cuyo objetivo va a ser reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, haciendo entonces hincapié principalmente en lo que es la higiene de las manos. A nivel del punto 2 sería la cirugía segura salva las vidas, establecido en el 2008, cuyo fin es reducir los riesgos de mortalidad asociados a la cirugía. Las 4 áreas establecidas en las que se podrían realizar grandes progresos a nivel de esto serían en la prevención de infecciones de la área quirúrgica, seguridad de la anestesia, seguridad de los equipos quirúrgicos y medición de los servicios quirúrgicos también. A nivel del punto 3, establecido en el 2017, es la medicación sin daño, que tiene como propósito reducir en un 50% los daños graves evitables relacionados con los medicamentos en un periodo de aproximadamente 5 años a nivel mundial. Como parte del desafío de seguridad del paciente, la OMS entonces sugiere a los países y partes interesadas que prioricen entonces en 3 áreas para estableciendo un compromiso fuerte con respecto a esto. Estas 3 áreas que señala la OMS, que son de importante intervención, son la seguridad de los medicamentos en situaciones de alto riesgo, seguridad de los medicamentos en la polifarmacia y seguridad de los medicamentos en la transición asistencial. Siguiente. Bien, las metas internacionales de seguridad del paciente. Siguiente. La OMS junto con la JCI o la Joint Commission International crearon las metas internacionales de seguridad del paciente que reúnen las estrategias enfocadas en las situaciones de mayor riesgo para los usuarios o pacientes. Se basan en acciones específicas que van a mejorar la seguridad del paciente, identificadas en políticas globales y van a ser sustentadas en el registro del mayor número de eventos adversos en la atención médica.
La meta número 1 es identificar correctamente a los pacientes. Identificar correctamente a los pacientes antes de cada procedimiento. El objetivo de esta meta va a ser mejorar la precisión en la identificación de los pacientes para prevenir errores, básicamente de administración de medicamentos, de sangre o de algún hemoderivados. También para errores de cuando se extrae sangre o muestras de análisis clínico, para así proporcionar el tratamiento de manera correcta. La falta de identificación puede llevar entonces a que se administren medicamentos de manera errónea y se puedan dar procedimientos que tampoco se iban para este paciente. Para esto entonces se han utilizado ciertas estrategias como puede ser la utilización de algún collarín o una pulsera que tenga por lo menos unos 2 identificadores al momento de que el paciente ingresa al hospital. Aquí se puede añadir el nombre del paciente, su cédula o su identificación, y así cada vez que se va a realizar algún procedimiento se revisa esto, ¿no? Antes de realizar una transfusión, antes de darle un medicamento, antes de llevarlo a algún tratamiento quirúrgico. La meta número 2 sería mejorar la comunicación efectiva. Para esto, más que todo dirigido a los profesionales de la salud, que puede prevenir errores por órdenes verbales que se den de mala manera o cuando se dan por teléfono. Estas van a ser registradas en el expediente clínico aplicando el proceso de intercambio en la emisión de indicaciones verbales o telefónicas para la atención del paciente, que incluye escribir y leer la orden por parte del receptor para que el emisor confirme la indicación de la orden. La meta número 3 sería mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. El objetivo es prevenir errores en la medicación con medicamentos tipo electrolitos concentrados que deberán manejarse como sustancias controladas, resguardados con medidas de seguridad en su almacenamiento, etiquetado y con su clasificación para que sea fácil la identificación de estos medicamentos. Los medicamentos de alta vigilancia normalmente tienden a ser, como mencioné, electrolitos concentrados, insulina, heparina y drogas vasoactivas. A nivel de la meta número 4, garantizar una cirugía en un lugar correcto, el procedimiento correcto y el paciente correcto. Con todo esto necesitamos registrar en una lista de verificación las acciones de las salvaguardias realizadas en el paciente quirúrgico dentro de la sala de operaciones. Y bueno, la mala comunicación entre el equipo y las impresiones en los procesos pueden conducir a errores garrafales durante la cirugía. Los pasos para una cirugía segura entonces conllevan comunicar a los pacientes sobre la cirugía que se va a realizar y el lugar correcto. Utilizar una lista de verificación antes de la inducción anestésica, de la incisión quirúrgica y antes de que el paciente deje el centro quirúrgico. Todo esto para reducir errores. Meta número 5 sería reducir el riesgo de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, adoptando mejores medidas de asepsia, el lavado de manos, entre otros. La meta número 6, reducir el riesgo causado por las caídas, lo cual se tiene que tomar muy en cuenta al momento de estar en el hospital como personal de salud, porque pueden ocurrir diversos daños y lesiones graves en los pacientes en el ambiente intrahospitalario. En caso de haber mayor riesgo de caída, es necesario garantizar eliminación de obstáculos en el suelo y objetos, la presencia constante de un acompañante para la persona y el ajuste de los medicamentos que puedan causar mareo o debilidad y realizarlo de manera consensuada. Siguiente. A nivel del ámbito legal, el ejercicio de la medicina implica riesgo, lo cual hace que los incidentes y eventos adversos inexplorablemente se produzcan y ni el profesional quizás más bueno en esto y la institución más prestigiosa puedan sentirse ajenos a esta realidad. La principal dificultad que se presenta a partir de los efectos del ejercicio de la profesión se encuentra en que está en juego los valores humanos más apreciados, que son la vida, la integridad física y emocional del ser humano. Ello conduce a que necesariamente que la afección que se genera a partir de una mala praxis significará para una persona un daño considerable, por lo que para prevenir cualquier tipo de reclamos judiciales, los profesionales médicos debemos conocer las que son las causas o razones por las que son reclamados por sus pacientes y adoptar las medidas preventivas que se consideran necesarias para evitar esto. Siguiente. A nivel del análisis de las tareas preventivas, se deben tener en cuenta los siguientes factores: el elevado número de consultas y prácticas, conflictos en la relación médico-paciente-familia, la documentación médica incompleta o adulterada, un resultado negativo con secuela de lesión o muerte, la falta de ética profesional con comentarios adversos hacia otro colega. Siguiente. Ok, para lo cual, para reducir todas estas medidas se pueden establecer distintas medidas para
de la disminución del riesgo a través de la capacitación profesional, la normalización de servicios médicos, normatización de servicios médicos, perdón, el Comité Médico Legal Preventivo también. Siguiente. Las recomendaciones para evitar los riesgos pueden estar orientadas entonces a 4 niveles. El nivel general, el nivel institucional, servicios médicos y a nivel individual o de personal de salud. A nivel de las recomendaciones generales está una documentación médica adecuada, es decir, una toma de historia clínica adecuada, incluyendo el consentimiento informado. También establecer una buena relación médico-paciente-familia para que exista una buena confianza y un ambiente de comunicación clara. Y también las guías de atención médica. A nivel de las recomendaciones institucionales, entonces, está el control de ingreso y egreso de los pacientes, la toma de datos correctos, adecuado funcionamiento de las características, entrega de cadáveres, asesoramiento médico-legal y creación de comités éticos hospitalarios. A nivel de las recomendaciones de servicios médicos, está la capacitación del profesional, también las guías de atención médica, la mejora del confort de los pacientes, centralización de la información. Y por último, a nivel de las recomendaciones de los profesionales médicos, está nuevamente documentar la información de manera adecuada, el consentimiento informado, la capacitación constante del profesional y buenas condiciones laborales. Siguiente. Bien, la prevención es el pilar fundamental para disminuir las demandas o reclamos por responsabilidad profesional. La principal medida es mantener una buena relación médico-paciente, como ya mencioné. Muchas veces una complicación grave puede resolverse sin necesidad entonces de algún reclamo judicial o de algún proceso. La correcta confección de la historia clínica, el consentimiento informado, son elementos probatorios más importantes para enfrentarse a un juicio. Pero hay que recordar que la mejor manera de prevenir es mantener una buena relación, debido a que la misma se ha constituido en una de las principales causas que genera el aumento de las demandas por una mala práctica profesional. Se considera que al momento actual la prevención del riesgo legal de la praxis médica mediante las recomendaciones generales, institucionales, servicios médicos individuales, constituye una ardua tarea para evitar las graves consecuencias que esto puede llevar de una demanda judicial, con las repercusiones que esto tendría, repercusiones económicas, sociales, morales, incluso emocionales. Siguiente. A nivel de las estrategias preventivas, las grandes problemáticas que enfrenta la atención médica son la naturaleza de la enfermedad, su causa, tratamiento y naturalmente el diagnóstico de esta. Se han propuesto las siguientes recomendaciones generales para la atención médica. Está actualización frecuente y cumplir normas y procedimientos establecidos. Aplicar el estudio del error médico, la concepción multicausal del proceso salud-enfermedad, en el que este es el resultado de múltiples factores y muy rara vez de falta de cuidado e incorrecta conducta de un individuo. Aplicar también el trabajo en equipo, la amplia participación de los profesionales y establecer políticas dirigidas a prevenir el error médico. Crear o incorporar las nuevas metodologías para el diagnóstico y, por último, y dar un tratamiento diferenciado de error médico. Siguiente. Otras estrategias que se mencionan son desmitificar el error médico, especialmente la idea de que el profesional que reporte este tipo de hechos sufre un desprestigio y crea una atmósfera profesional adecuada. Eliminar las barreras internas y externas que impiden la prevención del error médico, mejorar la supervisión y entrenamiento de los médicos en formación para adoptarlos en sensibilidad ante este tipo de problemas y tener en cuenta principios de razonamiento diagnóstico, hacer un resumen objetivo del caso, ordenar la información, jerarquizar los síntomas y signos de acuerdo con la sensibilidad y especificidad, valor predictivo, y también garantizar la importancia que tiene la fisiopatología de la enfermedad. Siguiente. A nivel de la guía práctica para prevenir las reclamaciones por mala praxis, se dan las siguientes recomendaciones. Brindar información al paciente, ya que este es un principio que debe ser aceptado por los pacientes, y es que uno debe comunicar bien a los pacientes acerca de lo que se está realizando para evitar la mayor cantidad de reclamos. El derecho a la información al paciente es una derivación del derecho humano a la autonomía de la voluntad o la libre determinación de las personas como seres autónomos. Una gran parte de estas reclamaciones atribuyen al médico una falta de información que no permitió que el paciente pudiera de repente negarse a algún tipo de procedimiento, diagnóstico o algún manejo terapéutico
que vamos a decir que presumiblemente puede haberle ocasionado un daño, ya que de repente el paciente puede objetar que no conocía los riesgos de lo mismo. La ley ampara al paciente al cual no se le ha permitido ejercer su derecho a la autonomía personal. Por esta razón, en los litigios por presunta negligencia médica, cuando no se puede acreditar y documentar esa información, ha sido facilitada. Por ejemplo, si no existe un documento de consentimiento informado, esto puede básicamente ser una sentencia condenatoria para el médico que haya ejercido quizás una mala praxis. A nivel del DSI o el documento de consentimiento informado, además, deberán constar todos los factores particulares del paciente, es decir, la edad del paciente, los antecedentes, patológicos familiares, tratamientos y comorbilidad, ya que todo esto puede modificar el estándar a nivel del acto médico propuesto. Y el médico también debe ser consciente que ha de invertir el tiempo que sea necesario para informar bien al paciente, dejando bien claro el tratamiento, los procedimientos, lo que debe hacerse, los riesgos que derivan de dicho manejo terapéutico, para así garantizarle que esté bien informado a este paciente. Muchas gracias. Siguiente. Luis y María están tranquilos, pese a que él se opera en un par de días. La confianza está porque saben que los hospitales y clínicas son seguros. Son lugares llenos de complejidades donde trabaja mucha gente profesional, talentosa, dedicada y que prioriza el trabajo en equipo. Pero eso no es suficiente. La seguridad del paciente es la prioridad y los equipos consolidados pueden reducir el riesgo de daño durante tu experiencia de salud, pero siempre existe un margen de error. Según la OCDE, 1 de cada 4 pacientes podrá experimentar daños producto de un evento adverso durante la atención ambulatoria. ¿Y sabías que un 80% de esos eventos son evitables? Los eventos adversos más comunes de la atención ambulatoria son de medicación y de diagnóstico errado o tardío. Y en la atención hospitalaria son las infecciones, trombosis, errores de medicación, úlceras por presión y cirugías en el sitio incorrecto. Y cuestan un 15% del presupuesto anual de las instituciones de salud. ¿Qué resguarda la seguridad de los pacientes? La Ley 20.584, que establece los derechos y deberes de las personas vinculadas a su atención de salud, con disposiciones que se aplican tanto en instituciones públicas como privadas en pos de la seguridad del paciente. Además, para tu tranquilidad, puedes acceder a un registro de prestadores y de centros de salud acreditados por la Superintendencia de Salud. Esta acreditación exige que las instituciones acreditadas cumplan con estándares que apuntan a disminuir los eventos adversos. La Ley de Derechos y Deberes del Paciente es responsabilidad de todos, equipos e instituciones de salud, pacientes y usuarios del sistema. Luis y María pueden estar más tranquilos y podrán volver a hacer las cosas que tanto les gustan. Para más información, visita www.supersalud.gov.cl. Hay algunos pacientes que no podemos ayudar, pero no hay ninguno que no podamos dañar. Por otro lado, agradecemos y enviamos un saludo cordial al doctor Camilo Caballero, a la doctora Gidalti Hernández, a la doctora Sandra Sierra y al doctor Ricardo Moreno, quienes también nos acompañan esta noche. Ahora tendremos la intervención de los panelistas que nos acompañan. El doctor Rafael Pití, profesor invitado de la Cátedra de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNACHI, cursó sus estudios de galeno en la Universidad de Panamá. A su egreso, realizó su primer año de internado en el Hospital Santo Tomás y segundo año en el internado del Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega. Cursó un posgrado en docencia superior en la UDELAS y actualmente ejerce como médico general y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Latina. Bienvenido, doctor. Hola, buenas noches.
¿Escuchan bien? Sí se le escucha, doctor. Buenas noches a todos los invitados, a los estudiantes, al profesor Nasa. Es interesante hablar de este tema, de la seguridad del paciente, que está estrechamente vinculado con los principios que conocemos en la ética médica: el respeto a la autonomía del paciente, la justicia, que busca la igualdad o la equitatividad en salud para todos, los principios también de beneficencia y no maleficencia, como ustedes lo mencionaron. En no maleficencia, el primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces son 4 principios que siempre tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto que sintetiza todo lo que hemos hablado es la comunicación asertiva que debe existir entre los miembros del equipo multidisciplinario. Puedo citar un ejemplo. Si vas a prescribir medicamentos en un expediente electrónico, a mí me ha pasado por lo menos, quizás de tantos pacientes te puedes equivocar en el tratamiento de alguno. Me pasó semanas atrás, tenía un paciente con trastornos del colesterol que toma fenofibrato, me equivoqué y escribí fenobarbital. Inmediatamente vinieron de farmacia y me dicen: oiga, doctor, ese paciente no es epiléptico. Digo, ¿y qué pasó? Yo no le prescribí ningún antiepiléptico. No, revise bien la computadora y voy a ver, y se había cometido el error. Entonces debe existir una comunicación asertiva entre todos los miembros o todos los integrantes de la institución donde lo labora, pues en mi caso, que es en MINSA. Eso viene forjando el trabajo en equipo. No necesariamente el trabajo en equipo se debe vincular con la amistad. Independientemente de los vínculos que tengas con las personas, debes trabajar aunado para beneficio del paciente. Otro detalle importante que han señalado debe ser conocer los protocolos de cada una de las patologías o incluso de las urgencias. Y también, como médico, debes conocer tus límites en la evaluación del paciente. Cuando se escapa de tus cuidados comprensivos, de ese adecuado abordaje biopsicosocial, y cuando debes referir a un médico especialista. Ustedes también señalaron otros detalles que pueden afectar la seguridad del paciente, y uno de ellos es no llenar adecuadamente la historia clínica. Puede generar sesgo de información, algunos diagnósticos que no se incluyan, las alergias, por ejemplo, que nos los pide el sistema electrónico, consignar las alergias del paciente y las enfermedades, y muchas veces, si no lo haces por motivos de tiempo u otros factores, puede generar complicaciones, porque después abordas a ese paciente, indicas un medicamento y resulta que era alérgico y no realizaste la anamnesis adecuada. Habías presentado una gráfica allí, Roger, una tabla. A ver si la puedes. Ajá. Esta tabla se encuentra en uno de los libros que utilizamos en clases de Fundamentos de Medicina Familiar del doctor Scheigler, y compara los sistemas del cuidado de salud en naciones desarrolladas. ¿Y qué es lo interesante de aquí? Estamos comparando Estados Unidos con países de Europa, Japón y Australia. Y el resumen de esta tabla es que, a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran cantidad de gasto en los fármacos, en el porcentaje del Producto Interno Bruto o el gasto total per cápita, pues la calidad de la salud no es mejor en contraste con estos países de Europa. En estos parámetros de la esperanza de vida al momento de nacer, por ejemplo, en Estados Unidos se presenta una mayor mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos al contrastarlo con los países de Europa, mayor prevalencia de obesidad, de enfermedades crónicas. Todo eso lo observamos a pesar de la gran inversión en salud. Y muchas veces también este detalle al final de la tabla, donde el público considera que es necesario que el sistema de salud se reestructure, un 27% en Estados Unidos en comparación con
el 7% de Japón o el 10% de Suiza. Y el otro detalle, el porcentaje de adultos para quienes el costo es una barrera para el cuidado, para el abordaje de sus patologías. Entonces también hay otros factores que puedan influir en la seguridad del paciente. Al realizar procedimientos, cambios de sonda, suturas de herida, he visto en ocasiones pacientes que han llegado con alguna herida y el paciente refiere que no se le indicó algún antibiótico y vienen infectadas. O por ejemplo, si no sigues las normas de asepsia, antisepsia, el lavado de manos adecuado, cuando realizas procedimientos, puedes dar lugar a infecciones en estos pacientes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Me ha invitado un poco para hablar sobre el tema de seguridad del paciente. En cuanto a seguridad del paciente, podría decirles muchas cosas, pero lo más importante de una seguridad del paciente es evitar hacer daño. ¿Por qué decimos evitar hacer daño? Ya que de por sí la seguridad del paciente, según estudios como el estudio de Rison, dicen que podemos cometer errores. Es más, ese mismo estudio, valorado por el Instituto de Salud de los Estados Unidos, dijo que de 30,000 historias clínicas que se revisaron, el 5% de los eventos o errores que realiza el médico llevan a la muerte. Aproximadamente se calculó en el año 2000 aproximadamente 30,000 historias clínicas de 33 millones de hospitalizaciones. Entonces, se calcula que fueron 90,000 muertes ese año por el error médico. Entonces, es muy importante nosotros tener claro que el error se debe evitar. ¿Cómo evitar el error? Existen factores, como lo mencionaron los compañeros. Para la calidad de asistencia, básicamente 3 factores importantes. El factor científico técnico, el cual dice que debemos estar capacitados constantemente, la comunicación entre los colegas, seguir los protocolos y los manejos específicos. El factor percibido. Muchas veces las personas llegan a mi consulta médica debido a que dicen que no se le atiende muy bien, solo le recetamos los mismos medicamentos, ya tenemos la receta hecha. Es decir que, ¿para qué voy a atenderme al sistema de salud si los médicos no atienden bien? Entonces llega un factor de percepción del paciente de que estamos haciendo mala medicina o cometiendo muchos errores. Y el factor de institución, llámese Ministerio de Salud, Caja de Seguro, en el cual tenemos que empoderar o demostrar que nosotros buscamos siempre el beneficio del paciente. Entonces, el error, como lo había dicho, es algo que va a suceder, pero se debe encontrar una cultura de seguridad. Cuando hablamos de cultura de seguridad, quiere decir que tenemos que buscar la manera de aprender sobre ese error. Muchas veces existen fases para mejorar un error. Se dice que existe una fase patógena, es decir, que hagamos el error y no importa nada. Si lo hicimos, nadie se da de cuenta. Existe una fase reactiva, es decir, que solo hacemos algo cuando ocurre el error. En estudios se habla de el estudio de el círculo simple y el doble círculo. ¿Qué decían esos estudios? Que cuando el profesional de la medicina, cualquiera, ya sea el médico, el enfermero, el técnico, el laboratorista, el radiólogo, comete un error, él aprende de ese error el 93%, pero solo se queda con él. Por eso es muy importante transmitir el error. Cuando se transmite el error, el aprendizaje de ese error solo se llega a un 7%.
¿Qué quiere decir con esto? Que cómo se mejora la atención es transmitiendo el error y creando un programa para evitar ese error. Ya esa sería una fase ya calculativa, es decir, ocurre un error o un evento adverso, que no es lo mismo, ya que lo mencionaron bien los compañeros que el evento adverso ya ocasiona daño. El error no necesariamente puede ocasionar un daño, puede ser, como dijo el doctor Rafa, un error en la prescripción, pero hubo un equipo de trabajo y evitó ese daño. Por eso es muy importante el equipo de trabajo. Entonces, ya un evento adverso sí ocurre un daño. Entonces, se habla de Vincent sobre un modelo de queso suizo. ¿Qué es el modelo de queso suizo? Que para protegerse del error mencionaba que existen muchas capas, entre esas la institución, la organización, el equipo de trabajo, el individuo, el procedimiento y por último, cómo se realiza el procedimiento. Luego de muchas revisiones también en Estados Unidos, que es lo que más investigan sobre el error médico, se dice que existen marcadores globales o herramientas para evitar el error. Ellos lo basaron en marcadores, ¿por qué? Porque esos marcadores se vieron que causaron el daño, porque el error que ellos venían era el error que hacía el profesional. Decía un ejemplo muy claro, que si yo prescribo un anticoagulante y causó una hemorragia subarachnoidea o un sangrado masivo, eso fue un error médico porque fue una prescripción, pero no necesariamente quiere decir que fue un daño o fue una mala práctica. Habría que analizar por qué se dio ese medicamento o por qué el paciente tuvo ese daño. Sin embargo, también decían que si yo no medico un paciente hipertenso y este paciente fallece por una misma hemorragia subarachnoidea, un evento cerebrovascular isquémico, no estoy cometiendo un error porque el error para ellos era comitivo, es decir, una acción que hace la persona o el médico y no omitivo, pues por una omisión. Si bien es cierto, ambos son errores, para ellos marcarlos, lo mejor es la acción. Entre eso, las infecciones, como mencionaron, las transfusiones sanguíneas, la aplicación de medicación que producen alergia o sangrado, la cirugía, los reingresos de cirugía después de 48 horas, el sangrado masivo luego de una cirugía, la hemorragia postparto, que básicamente para un parto normal serían 500 ml y para un parto por una cesárea 1000 ml. Eso es muy importante. Voy a mencionar cuando yo he tenido el gran privilegio de trabajar en las 3 áreas pilares del sistema de salud de Panamá, en la práctica de la Caja de Seguro Social, que se basa mucho en la atención hospitalaria, el Ministerio de Salud, que se basa mucho en los programas e indicadores para la OMS, y la atención médica privada, que es la cual como médico privado nosotros manejamos básicamente al paciente de acuerdo a lo más óptimo, de acuerdo a sus recursos. Ayer precisamente en la consulta me dijo una paciente que me dio cosa con ella porque dice, en el seguro, si no eres asegurado, prácticamente te tratan como un animal. ¿Por qué me dijo eso? Yo le dije, ¿y eso? Porque allá te preguntan si estás malo, pero si no tienes seguro, te quitan la silla, te quitan la camilla y se la dan a un asegurado. Y yo digo, no debería ser porque la atención en salud debe ser igualitaria para todos y de acuerdo a eso se equivocan menos las personas, los pacientes y nosotros mismos. Sobre ese tema también el estudio decía que es muy importante también valorar la estructura. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos déficit en la materia prima, medicamentos, camillas, insumos médicos, no podemos dar el 100%. También la falta de leyes institucionales. Sin embargo, yo considero que en el país hay muchas leyes, hay muchos protocolos. Por ejemplo, le mencionaré algunos, las guías de atención de complicaciones del embarazo, por lo menos el cuadro básico de medicamentos de la Caja de Seguro Social,
muy bueno, una guía excelente para todos los médicos cuando queremos saber o tenemos dudas sobre un medicamento. Por ejemplo, el código rojo, el código azul, uno el código rojo por la hemorragia postparto, el código azul es basado en las guías americanas de la Asociación de Cardiología, de la CLS y el BCLS, que son muy importantes para nosotros como médicos. Y en cuanto al tema de la atención a los niños menores de 5 años, existen guías muy importantes. Entonces, debemos seguir esas guías y manejarnos como ellas. Uno de los errores que más cometemos como profesional de la salud en la práctica es no atender al paciente adecuadamente, es decir, no examinarlo, no tomarle la presión, no tomarle la temperatura, no indagarlo muy bien, y podemos cometer errores. Sin embargo, no estamos acá para juzgar a nadie. Yo siempre he dicho que de los errores se aprende. Es más, una de las cosas que me tomé para aceptar esta invitación es decirle que yo quiero que los errores que yo haya cometido, ya sea como interno, como médico general, no se cometan los futuros médicos y los colegas médicos que estén aquí presentes, que sepan que son comunes los errores. Hablar también sobre qué hacer o qué no hacer en prácticas de salud es bueno, porque siempre se debe evaluar todos los años y todo el tiempo el manejo médico que damos a nuestro paciente. Por ejemplo, ya sea con el COVID, los pacientes con... ¿Me escuchan? Sí. Los pacientes con cáncer, he tenido muchos pacientes. Por ejemplo, un paciente después de una cirugía de PS, de RTU, una resección transuretral, el mismo quedó con un PSA de 0. No pudo irse a realizar radioterapia. Regresó a mi consulta con un PSA de 18, es decir, que prácticamente empezó de 0. Un paciente que pone en riesgo su salud. Otro paciente, por ejemplo, una mujer embarazada que se atiende conmigo, sus niños se atienden conmigo. Hoy la vi con un neonato de 10 días que estaba botando líquido transvaginal por la vagina. Fue 2 veces al hospital Ovaldía a atenderse, y como no dilataba lo suficiente, la mandaron para la casa. Yo le dije, estás sangrando, tienes que irte a evaluar, no dejes de ir. Tuvo que ir a otro lado, fue al Hospital Dionisio de Rocha. Quizás uno de los errores es que el Hospital Ovaldía tiene mucha demanda de pacientes, y como médicos nos enfocamos, si no está dilatando, no buscamos el error. Y tuvieron que inducirle el parto. Y en el parto, el niño ya venía con sufrimiento, o más que nada tenía riesgo de sufrimiento fetal porque tenía el cordón umbilical enredado en el cuello, y si la mujer no dilata, porque no dilataba, en el Hospital Ovaldía no se hubiese admitido. Son cosas que debemos tomar en cuenta como médicos porque son detallitos. Otro ejemplo, mujer diabética, llega a mi consulta con azúcar de 400, la mandamos referente al cuarto de urgencia de la policlínica por un posible síndrome hiperomolar o una citocidosis diabética. ¿Qué la hacen? La mandan para la casa. Después tuvieron los familiares que llevarla al Hospital Malewi. Tenía una hiponatremia por el producto de una diabetes mellitus descompensada. Son cosas que a veces no se sabe manejar y se cometen errores que pueden ser letales. Son cosas que son penadas hasta por la ley, porque escuché a los muchachos hablando de leyes extranjeras, pero como les dije, al estar en el MINSA, aprendí la ley 68 del paciente. ¿Qué dice la ley 68 del paciente? Es del 25 de noviembre de 2003, que básicamente el paciente tiene derecho a la información y es un deber de médico evaluar esa atención. Otro caso muy reciente, sobre la joven que falleció sobre apendicitis de Alange. Acá han llegado personas de Alange con miedo por un dolor abdominal, que muchas veces puede ser un simple estreñimiento o un problema de colitis o un cólico por problemas ginecológicos, pero para descartar una apendicitis por lo menos hay que hacer 3 cosas: un hemograma, un urinálisis, medir la temperatura y evaluar al paciente si hay riesgo de dolor abdominal. ¿Se hizo o no se hizo?
siempre son cosas que a veces en la práctica médica cometemos o se nos van y duele porque es la vida de un ser humano. Acá mencionaron mucho el declaramento hipocrático y el primo no cesare. Existe otro del Código Hammurabi, que es la ley del talión, del ojo por ojo, del diente por diente, que eran unas leyes sumerias del rey de Babilonia. En ese se decía que un cirujano que operaba y salvaba la vida a un noble le tenía de recompensa el sueldo de 10 salarios mínimos, y si en él se equivocaba, tenía que perder la mano. Entonces, no hay que ser brusco, pero siempre yo le digo a mis pacientes, a pesar y el último consejo para terminar, ustedes son los líderes de salud, o somos los líderes de salud, tienen que tener la autoridad y la decisión para tomar las decisiones. Sin embargo, el paciente tiene que ponderarse de su salud, saber sobre su salud. Muchas veces a mis pacientes yo los regaño cuando me vienen aquí y me preguntan, oye, ¿usted sabe la medicina que yo tomo? Y simplemente yo les digo, sin faltarles el respeto, pero sí le digo, si usted no la sabe, que es lo único que tiene que hacer, aprender, por lo menos tráigala. Pero yo veo muchos pacientes durante el día, porque acá en la consulta popular o la atención primaria a la gente le gusta automedicarse, le gusta venir a hacer recetas, le gusta venir a hacer incapacidades, que porque la ley no está regulada, hay que hacerlo para ser competitivo, pero es mala medicina. Pero en eso queremos captar y tratar a los pacientes para controlar. Hemos tenido pacientes con problemas de próstata que se han detectado cánceres a tiempo, problemas de cáncer de colon en mi consulta, mandando apendicitis a tiempo, mandando colelitiasis a tiempo. Es que lo bueno del médico general, yo lo veo y lo valoro como el mediocampista, que surte tanto al especialista como a las normas de sanidad para ver los indicadores más importantes. Entonces, yo como consejo sano siempre les digo, hay que mantener la humildad, valorar la salud del paciente, saber que existen leyes y normas que pueden ser penadas. Por ejemplo, en ese mismo artículo, el paciente no se le puede dar la eutanasia. ¿Por qué? Porque puede ser un pecado o una muerte. A mí me pasó con una paciente embarazada, 40 años, tenía un bultito en la mama, le salió una mamografía con metástasis, cáncer metastásico. Tuvo solamente el parto y me estuvieron subiendo y bajando escaleras las enfermeras porque ellos veían que era un indicador de muerte materna y ellos no querían estar en los indicadores de la OMS de muerte materna. Y el error que cometí yo fue en la declaración de acta de muerte de ponerle infarto agudo de miocardio en vez de paro cardiorrespiratorio. Y ellos estaban más preocupados por eso, porque se le podía considerar una muerte materna, a saber que simplemente se detectó un cáncer en una manera prácticamente espontánea, se salvó la vida del menor y a la vez queda de experiencia que siempre hay que valorar el monitoreo y el diagnóstico oportuno de las personas. Sin embargo, de los errores se aprende y me encantan estos videoforos o estos mensajes para todos, porque estamos en autoaprendizaje y en autocorrección. Y agradecido, no sé qué pasó con la pantalla, no se pudo transmitir mi imagen, pero que tengan buenas noches y cualquier pregunta a la orden. Y siempre les voy a decir que cometer errores siempre va a estar en la práctica médica, pero existen normas y leyes que nos amparan y a la vez en la información de esos errores para evitar que se sigan produciendo, para llegar a una fase ya generativa, un sistema que previene los eventos adversos, no un sistema que actúa cuando ocurren los eventos adversos, como muchas veces tenemos nuestro sistema de salud en Panamá. Hasta luego y muchas gracias. Excelente intervención de ambos panelistas, tanto al doctor Pití como al doctor Guerra. De igual manera, recordemos que el doctor Eneiro Guerra es médico general egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí, promoción 2012. Laboró como médico de atención primaria para el Grupo de Fortalecimiento de Redes Integradas de Servicios de la Salud, miembro de la Unidad de Salud Administrativa y Financiera brindada a poblaciones indígenas y rurales de campesinos. Actualmente labora como médico general y es socio de Clínica Médica Dental de David.
Como último panelista, pero no menos importante, tenemos al doctor Jacob Sánchez, médico invitado de la promoción del 2010 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Cursó su primer y segundo año de internado en el Hospital Santo Tomás y Hospital Raúl Dávila Mena de Changuinola, respectivamente. Actualmente está en su residencia de neurocirujano en el Hospital Rafael Esteves. Bienvenido, doctor Jacob. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes esta noche. De verdad, muchas gracias por la invitación, estudiantes de medicina. Muchas gracias por la invitación, doctor Nazas. Y es un honor estar ante la presencia del doctor Camilo Caballero y la doctora Sandra Sierra, que fueron profesores míos, por supuesto, en aquel entonces, y me dieron los conocimientos que tengo en el momento. Y por supuesto, si alguno se me queda por fuera, no se sientan mal. De verdad, mi más grato saludo. Bueno, prácticamente también me ha encantado la ponencia de los panelistas, casi que me han dejado sin palabras ya que mencionar, ¿sí? Y cuando llegué acá, pues dije, ¿qué podría yo aportar para los chicos, estudiantes de medicina, que pueda servir para su futuro como médicos, que ya va a ser pronto realmente? Así que primero busqué la definición de lo que es un error y simplemente pues sale en Google que es algo que no es correcto. Pero me pregunto yo, ¿será que todos tenemos la misma definición de qué es correcto y qué no es correcto? Probablemente algunas personas creen que robar es correcto y otras no. Pues no todos tenemos las mismas ideas. Pero lo que sí les puedo decir es que en medicina el error es un concepto que probablemente yo he ido fundamentando de forma empírica. Y sí les puedo decir, como ustedes presentaron en sus diapositivas, que mencionan ustedes que es evitable en el 80% de los casos. Yo creo que podría aumentar eso aún más, a un porcentaje aún más grande. Probablemente pueda estar muy cercano al 90 o 99%. ¿Sí? Ya que siempre el error está implicado por algún factor humano y es evitable en la mayoría de los casos. Hay factores de riesgo, por supuesto, para cometer error. Bueno, el primero es que somos seres humanos, eso es lo primero, ¿no? Pero estar 100% concentrados en la acción que estamos realizando puede evitar, pues, un error potencialmente evitable. También, por supuesto, nosotros como médicos tenemos un factor de riesgo que es el desconocimiento, pues una mala preparación en nuestro pensum, una mala preparación en el área en que nos encontramos, pues por supuesto es un factor de riesgo para cometer un error contra un paciente. También así, por supuesto, el estrés, el cansancio extremo que podrán experimentar algunos médicos en sus jornadas extremas de trabajo, 24 horas de trabajo continuas, 48 horas de trabajo continuas, 72 horas de trabajo continuas sin poder dormir. Por supuesto, podrían estar relacionados directamente a cometer un error con un paciente minuto a minuto. Por supuesto, como ya lo comentaron todos ustedes en sus excelentes presentaciones, pues no seguir los protocolos es, por supuesto, un parámetro fundamental para cometer un error potencialmente evitable, y la comunicación no efectiva con el personal de salud. Como medida general, pues en la medicina en general, por supuesto, ¿sí? Hay algunas cosas que debemos realizar para poder evitar errores, y eso se aprende desde la escuela de medicina y por supuesto en nuestras prácticas clínicas. Y consiste principalmente en realizar una buena historia clínica del paciente, un examen físico correcto del paciente. Eso da alrededor de o más del 80% del diagnóstico del paciente. Sí, lo demás se complementa con los estudios de imágenes que pudiéramos obtener y con los laboratorios. Por supuesto, también asimismo obtener todos los antecedentes del paciente, ya sea todos sus antecedentes personales patológicos, sus antecedentes personales quirúrgicos y las alergias, como ya comentaron, ¿sí? Prácticamente que me dejaron sin hablar. Y también, pues, una revisión de la historia clínica adecuada del paciente, ¿sí? Eso, por supuesto, garantiza que aumente y mejore la calidad de la atención que vas a ofrecer al paciente. Por lo menos acá, enfocado en la parte de neurocirugía, pues lo que sí le puedo comentar es que, pues nosotros los neurocirujanos lastimosamente manejamos pacientes que usualmente están muy complicados, ¿sí? Y por supuesto también nosotros como neurocirujanos generamos una
gran cantidad de discapacidad en los pacientes, por lo cual, por supuesto, es muy importante seguir esos conceptos básicos que comenté previamente, que vienen inculcados desde la Escuela de Medicina y en la práctica de la medicina general. Pues esos son los pilares fundamentales para poder iniciar con el diagnóstico y el abordaje correcto del paciente. Por supuesto, un punto fundamental que entonces entra en juego y que también ustedes comentaron, pero quiero hacer un hincapié muy importante aquí, es que la correcta comunicación con el paciente es primordial para que el paciente pueda tener la información suficiente de decidir qué tipo, de decidir finalmente qué tratamiento es el que está decidido a obtener, ¿sí? Y por supuesto, pues como no faltaba, pues en mi profesión, lastimosamente trabajamos con un alto potencial de pacientes que tienen un alto riesgo de muerte inminente, pues por supuesto hay que hablar al paciente claramente, al paciente pues a veces no se le puede hablar porque está en coma, pues se le explica a los familiares de la manera más clara, precisa, concisa posible, el riesgo de muerte existente, independientemente de lo que se haga por el paciente para poder resolver en ese momento su problema. Pues hay que asegurarse de que el paciente comprenda realmente y el familiar comprenda realmente lo que se le está explicando para que entonces puedan así firmar el consentimiento informado. Y por supuesto, a pesar de todo, hay que crear un rapport con el paciente para poder no solamente pues darle una noticia dramática no esperanzadora, pues, sino que también encuentren un recurso en el cual exista la posibilidad de ayudarlos a ellos o a sus familiares, ¿sí? Entonces hay que asegurarse de que el paciente comprenda lo que se le está explicando. Hay que asegurarse de que el paciente y el familiar comprendan cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de la cirugía que se le va a ofrecer. Cuáles son los riesgos y los beneficios del procedimiento que se le va a ofrecer y la hospitalización que va a tener. Y también los riesgos y beneficios, los riesgos existentes, por supuesto, de la patología que tiene, ya que muchas veces pues estos pacientes podrían fallecer, como mencioné previamente, independientemente de lo que se haga o ni siquiera sin poder haberle practicado ningún tipo de procedimiento. Pues otra cosa fundamental también es escribir en el expediente clínico todo, hay que consignarlo todo, ¿sí? Es un principio fundamental que se aprende en la escuela de medicina, es un principio fundamental que se aprende en el internado y hay que escribir en el expediente lo que se va a realizar, hay que escribir en el expediente los riesgos y beneficios y hay que escribir en el expediente claramente cuáles son los riesgos de muerte y las complicaciones que pueda tener el paciente independientemente de lo que se le vaya a hacer, ya que al final pues el paciente y el familiar no van a comprender realmente cuál es la razón de por qué el paciente o su familiar falleció, ¿sí? Pero una correcta comunicación podría ayudar a evitar esos conflictos, pues que al final pues son simplemente malos entendidos porque el médico no le explica adecuadamente cuáles son las potenciales complicaciones, los potenciales riesgos. Y me queda como mensaje decirles que hay que conversar, y como lo dijeron anteriormente, pues hay que tomarse el tiempo para explicarle al paciente y a los familiares qué es lo que va a pasar con él, ¿sí? También pues es importante pues la parte de cuál es el rol del paciente realmente. Pues déjeme decirle que eso es muy difícil, pues muchas veces por el nivel educativo que tienen los pacientes, por el nivel cultural, por el nivel religioso, por el ámbito religioso del paciente, pero principalmente por el nivel educativo y el nivel cultural de nuestra población panameña. Usualmente son pacientes que no tienen la más remota idea de la razón por la cual te están padeciendo pues vale la redundancia, su enfermedad. Y por ende, pues tampoco van a comprender qué tipo de tratamiento se les va a ofrecer y cuáles son las potenciales complicaciones que pueden ocurrir. Así que hay que asegurarse de que el paciente pues comprenda adecuadamente lo que se le está explicando. Así que el rol del paciente lo dejo en signo de exclamación. Si bien es cierto, pues en un mundo utópico el paciente debería de saber cuáles son sus riesgos, pero déjenme decirles que probablemente ni siquiera sepa cuáles son sus riesgos. Sí, por supuesto, pues es un paciente que de inicio pues ya viene lleno de comorbilidades, que usualmente pues son cosas que podrían ser potencialmente evitables simplemente con una buena educación. También un punto importante, y quiero recalcarlo aquí, es la responsabilidad del equipo. En todas las diapositivas se comentó, todos los panelistas lo comentaron, todos los estudiantes lo comentaron
en sus presentaciones, la responsabilidad del paciente es una responsabilidad en equipo. Pero yo le voy a decir la verdad, y se lo voy a decir crudamente, pues realmente confiarse en que la responsabilidad recae en el equipo, pues déjeme decirle que cuando un paciente muera, no van a llamar a la enfermera para preguntarle qué fue lo que ocurrió. Cuando un paciente muera, no van a llamar al instrumentista quirúrgico para preguntarle qué fue lo que pasó. Cuando un paciente muera, no van a llamar al camillero para preguntarle qué fue lo que pasó. ¿A quién van a buscar los familiares? ¿A quién van a buscar? Al doctor Jacob Sánchez, que es el médico directamente encargado, dueño y responsable del paciente. A mí es que me van a pedir todas las explicaciones pertinentes. Así que, si bien es cierto, el trabajo, la responsabilidad es compartida en equipo, pues engancharse de eso es cometer también un error. Lo primero que hay que comprender y internalizar es que la buena atención y la calidad de lo que se le ofrece al paciente, la responsabilidad recae directamente en mí, Yo soy 100% responsable de la calidad que le voy a ofrecer al paciente, por lo cual tengo que hacer todo el esfuerzo por día a día, tanto primero como conocer al paciente, quién es el paciente, porque obviamente es imperdonable operar a un paciente equivocado, pues un médico no puede llegar a un quirófano sin saber quién es el paciente, o sea, eso es imperdonable, o sea, desde conocer al paciente hasta estar pendiente de todos los tratamientos que se le hagan y todas las órdenes que se den el día al día, tanto de las que tengan que cumplir el interno como las que tengan que cumplir las enfermeras. Siempre hay que estar pendiente de todo lo que se haga, porque independientemente de que uno coloque la orden, si uno está dándole seguimiento a las cosas que se ordenan, simplemente el resto del personal no las va a cumplir, porque siempre van a tener una excusa. Y la excusa va a ser que tenían muchos pacientes, que estaban muy ocupados, que estaban cansados o que ya había terminado su turno. ¿Sí? Por eso es muy importante, pues, lograr internalizar que la responsabilidad está directamente en uno. Allí comienza realmente el buen rol del médico y comienza la buena calidad de atención al paciente. Así que creo que, no sé si me excedí de los 15 minutos que tenía, pues, pero solamente les quiero dejar como un aprendizaje que yo he logrado adquirir en el transcurso del tiempo, ¿sí? Y es que traten siempre a todos los pacientes como si fueran su familiar. Pues ustedes no quisieran que si fuera su mamá o si fuera su papá, pues cometieran un error potencialmente con ellos, simplemente por algo que sería, y me atrevo a decirlo, 100% evitable. Así que muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Y estos webinars de verdad que son una excelente idea para reforzar el aprendizaje, principalmente pues de la parte docente y de los estudiantes de medicina. Gracias. Igual, cualquier pregunta, a la orden, con mucho gusto. Muchas gracias por su intervención, doctor. Fue una charla realmente magistral. A continuación, pues abrimos un espacio a los doctores que nos acompañan el día de hoy, por si desean emitir su opinión o hacer alguna intervención a los aportes que ya hemos escuchado de nuestros panelistas y estudiantes expositores. Muy buenas noches, les habla la doctora Sandra Sierra. Nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos de tener ya en nuestro andar médicos tan eficientes y especializados como los que estamos viendo ahora, como el doctor Jacob y otros más que también existen. Definitivamente condensamos que es muy importante que el médico tenga la seguridad de que debe examinar a su paciente, debe hacer una excelente anamnesis y debe responsabilizarse de su paciente desde el momento en que lo contacta por primera vez hasta sus sucesivas atenciones, hasta que deja de atenderlo o lo refiere a otro médico por alguna especialidad que necesite ese paciente. Definitivamente hasta ahorita estamos viendo que muchos de nuestros colegas no lo hacen. Nos mandan referencias en donde solamente dicen paciente que va a medicina general por colelitiasis. Perdón, paciente que va a cirugía general por colelitiasis. Eso no es una referencia. Necesitamos hacer las cosas bien,
para que podamos tener resultados absolutamente buenos. Eso es todo. ¿Se escuchó bien? ¿Aló? Sí, doctora. Sí, la escuché muy bien, doctora. Perfectamente. Gracias por sus palabras. A continuación, creo que algún otro doctor desea intervenir. Bueno, procedemos a continuar con una sección de preguntas que yo y mis compañeros elaboramos como punto final ya de este webinar y de esta charla que hemos organizado el día de hoy. Procedemos. Ok. La primera pregunta sería, ¿consideras que el principium premium non nocere se cumple? ¿Para quién es la pregunta? Para el público en general, doctor, pero si usted desea intervenir, realmente le agradecemos. Bueno, voy a comentar yo, pues. Considero que el principio premium non nocere se cumple, pues eso va muy anclado en la parte del conocimiento que tiene el médico internalizado en su cráneo. Porque obviamente no podrías no saber si no le estás haciendo daño a un paciente si no sabes que lo que estás haciendo está mal. Pues es como tener los ojos vendados. Es como un niño que no sabe que cruzar la calle sin mirar hacia los lados está mal, pues porque simplemente no lo sabe. Pues el desconocimiento es el primer indicio, pues, para cometer un error. Cuando uno tiene conocimiento, uno puede lograr identificar entonces dónde puede haber un potencial error. De esa forma, entonces, conocer las limitaciones que yo tengo como médico son las que van a hacer que la terapia que yo voy a ofrecer pueda ser completa, parcial o completamente referida a un colega que sí tendría la experiencia para poder tratar el caso. Y bueno, por supuesto, eso solamente es un ejemplo, porque eso va en todo el ámbito y en general del tratamiento del paciente en general. Llámese tratamiento o llámese pues cualquier intervención que se vaya a realizar independientemente de que sea un tratamiento quirúrgico. Gracias. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Sería, ¿el continuo riesgo de seguridad es una realidad del día a día? En caso de un paciente quirúrgico, ¿cómo evitarías situaciones de riesgo? Bueno, allí por la pregunta de riesgo de paciente quirúrgico, pues también voy a tomar la palabra, pues si me permiten. El continuo riesgo de seguridad es una realidad del día al día. En caso de un paciente quirúrgico, ¿cómo evitará situaciones de riesgo? Pues principalmente las situaciones de riesgo son difíciles de evitar. O sea, es difícil evitar el riesgo. O sea, el riesgo siempre existe. El riesgo lo tiene el paciente, el riesgo te lo trae el paciente a ti desde su casa. ¿Qué te trae el paciente? El paciente te trae un tumor en el cerebro. El paciente te trae un disco herniado en su columna cervical. El paciente te trae un problema a ti. O sea, el paciente tiene el riesgo desde su casa. Pues creo que lo que hay que hacer es realmente identificar el peligro y poder explicarle bien al paciente para que comprenda lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo y saber que existen potenciales riesgos inminentes independientemente del manejo que se vaya a ofrecer. Ya que como nosotros también somos grandes creadores de discapacidad, pues el paciente tiene que estar anuente a que la cirugía probablemente tampoco vaya a ser la solución a su problema definitivamente. Hola, buenas noches. Me gustaría intervenir a esta pregunta.
¿Qué pasó con el audio? ¿No se oye? Parece que la compañera... Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Ajá. Quería pues intervenir en esta pregunta. En mi corto tiempo de pues esta temporada de cuarentena he tenido la oportunidad pues de trabajar en con una ginecóloga. Y aquí dice, ¿cómo evitaría situaciones de riesgo? Con ella he aprendido que se debe hacer siempre la pausa quirúrgica. ¿Por qué? Porque de esta manera se evitan muchas cosas y se da a conocer a todo el equipo que acompaña cuál va a ser el procedimiento a realizar, para que todos estén informados. Al igual que al finalizar, pues verificar todo el ambiente y pues tener el conteo correcto de cada uno de los instrumentos utilizados. Es por ello que yo considero que para evitar situaciones de riesgo siempre hay que estar anuentes de lo que se está realizando y siempre ser muy dedicado y tener mucha suspicacia, por decirlo así, tener esa delicadeza y tener esa intuición de poder actuar de manera inteligente y de poder actuar en conjunto con el equipo para poder lograr el éxito. Gracias. Para ir finalizando, palabras por el doctor Nazas, coordinador regional de epidemiología de la Caja de Seguro Social y actualmente catedrático de la asignatura de Medicina Preventiva en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Buenas noches a todos, definitivamente agradecido por la participación del doctor Camilo Caballero que nos acompaña la noche de hoy. Durante toda la jornada ha estado con nosotros la doctora Sandra Sierra y la doctora Giralti Hernández, al igual que nuestros panelistas, el doctor Rafael Pitti, médico que participa dentro de la Cátedra de Medicina Familiar, y el doctor Jacob Sánchez. Bienvenido, doctor, igual, bienvenido a su casa nuevamente, aunque sea virtual. Esperemos que lo veamos nuevamente allá en la facultad, igual a la doctora Neiro Guerra, que también forma parte de este grupo selecto de egresados que hemos tenido y que la verdad que nos complace escucharlo a ambos. Como dijo la doctora Sandra Sierra, es un orgullo. Definitivamente, en esta nueva versión en este caso, bueno, webinar, estamos en términos de pandemia y obviamente lo estamos haciendo virtual, de este seminario sobre seguridad del paciente, volvemos a retomar el punto importante de poder recordar, considerar que dentro de nuestra atención definitivamente viene inherente un riesgo y que ante el riesgo, si estamos conscientes, podemos hacer mucho. Se han hablado muchas intervenciones, prácticamente los tres compañeros iniciales, estudiantes panelistas y nuestros compañeros también, colegas que finalizaron sus intervenciones, han podido complementar entre la parte conceptual y la parte práctica y la parte de su experiencia, que es muy importante. Hemos visto tres perspectivas, desde la perspectiva de un médico general en primer nivel de atención, un médico general también en la práctica clínica privada y un médico a nivel hospitalario. Y definitivamente la idea de este tipo de webinar es poder cumplir con el mandato que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud nos dicta a nivel de pregrado, de poder utilizar el tema de seguridad del paciente de una forma transversal. Definitivamente nosotros lo tomamos dentro del módulo de sistemas de salud que brindamos al final del quinto año de medicina preventiva, del curso de medicina preventiva, y que, bueno, esperamos que el resto de los compañeros poco a poco lo vayan incorporando dentro de su práctica docente, al igual que es un tema que debe tocarse a diario dentro de la práctica ya como profesionales de salud, no solamente en médicos, sino en equipo, con el equipo, revisar cada vez que ocurre un evento adverso, qué ocurrió, qué limitantes tuvimos al momento de poder actuar, en qué barreras se falló, de tal manera que se puedan reforzar, de tal manera que podamos evitar nuevos eventos adversos. Como bien han dicho en reiteradas ocasiones, son situaciones que pueden evitarse en una buena proporción de los casos, y definitivamente queda de parte nuestra
recordarlos desde el pregrado y nuestra práctica médica de que existe el riesgo y que esto puede conllevar un evento adverso que puede ir desde una secuela a una discapacidad hasta incluso la muerte del paciente. Y que incluso la seguridad del paciente no solo involucra al paciente, sino también nos involucra a nosotros que podemos ser sujetos a algún tipo de eventos adversos como funcionarios de salud. Y que en ese sentido también, al proteger al paciente, nos estamos protegiendo nosotros mismos también. Definitivamente muchas gracias a todos. Creo que hemos tenido un récord a esta hora de participación. Yo felicito al equipo organizador de este webinar, primer webinar, y los invito al próximo webinar que vamos a tener sobre sistemas de salud, donde vamos a analizar entonces cómo está compuesto nuestro sistema de salud y obviamente poder compararlo con otros sistemas a nivel internacional para poder saber y entender cómo llevar adelante la mejora continua de nuestro sistema sanitario. Muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente a su casa, doctora Neiro, Yakov, y al resto de los compañeros que nos han acompañado. Hasta luego, pasen buena, excelente noche. Gracias, muchas gracias, doctor Nasa. Gracias a todos. Antes de terminar, queremos también de igual manera extenderle un cordial saludo y agradecer la presencia de la doctora Adis de Coquier, que nos acompaña esta noche y se ha quedado con nosotros hasta el final de nuestro videoforo. Definitivamente que para nosotros contar con la presencia de cada uno de ustedes y cada uno de los doctores que estuvo presente, gracias al doctor Nasa por su paciencia, dedicación y por impulsarnos a realizar este tipo de actividades que sin duda alguna nos dejan grandes enseñanzas. Gracias a nuestros doctores panelistas invitados, gracias a los estudiantes expositores. De igual forma, agradecemos a la doctora Gidalti y todos los que estuvieron con nosotros esta noche. Esperemos que esta jornada haya sido de provecho para todos. Y para terminar, donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias por la explicación. Muchas gracias. Buenas noches.